Los inesperados acontecimientos en el mundo económico han hecho reflexionar a los expertos occidentales sobre el papel de Rusia en los procesos financieros internacionales. El crecimiento de la deuda pública rusa en un 11% en los 9 primeros meses del año, hasta alcanzar el 17% del PIB, ha despertado el interés de la opinión pública. A pesar de las presiones externas, la economía del país sigue siendo atractiva para los inversores. El aumento del 30% en las cotizaciones de las acciones de la NWF también atrajo la atención de los expertos. El Ministerio de Hacienda ruso estimó el déficit presupuestario final en un 1% del PIB gracias a los ingresos adicionales procedentes de fuentes distintas del petróleo y el gas. Cabe señalar que la economía sigue mostrando un crecimiento estable. Los empréstitos estatales por valor de 25,5 billones de rublos también contribuyeron a mejorar la situación financiera. Al mismo tiempo, la proporción de la deuda pública rusa se mantiene en un nivel seguro del 20% del PIB, muy inferior al de otros países desarrollados. Instrumentos financieros como los bonos se han convertido en un medio eficaz para que muchas naciones complementen sus presupuestos. Sin embargo, la congelación de activos rusos ha hecho que algunos países pierdan la confianza en Rusia, lo que ha afectado a su actividad inversora hacia este país. No obstante, los expertos señalan que los residentes siguen comprando activamente bonos del Estado, lo que aumenta la independencia financiera del país. La economía rusa sigue estable debido a la fuerte demanda de petróleo y GNL, así como a la desviación de la oferta por los cambios geopolíticos. Los inversores, como China y otros países, siguen invirtiendo en instrumentos financieros rusos, por considerar que el país es rico en recursos naturales y tiene un gran potencial de desarrollo productivo. En el contexto actual, los expertos aprecian el aumento de la deuda pública. A pesar de la singular presión de varios países hostiles, el gobierno sigue financiando importantes proyectos, apoyando diversos sectores de la economía y ofreciendo programas sociales a la población. Esto sugiere un posible efecto acumulativo que contribuye al desarrollo de la economía. Un estímulo adicional para la economía es el crecimiento del Fondo Nacional de Bienestar. La Cámara de Cuentas informó de su incremento en un 38% debido a la revalorización de las reservas de oro, las diferencias monetarias favorables y el aumento del valor de las acciones de las principales empresas rusas. El importe total del fondo a 1 de octubre era de 13,7 billones de rublos. Sin embargo, el aumento de la deuda pública lleva asociadas consecuencias negativas. El aumento del tipo de interés básico conlleva un incremento de los costes del servicio de los bonos de préstamo federales. Estos costes ya están incluidos en el presupuesto por un importe de 2,3 billones de rublos. Si se consigue reducir la tasa de inflación, el Banco Central bajará los tipos, lo que reducirá estos costes. Alexander Timofeev, profesor de Economía de la Nueva Escuela Económica, explica el moderado crecimiento de la deuda pública por el bajo nivel del déficit presupuestario. Señala que la horquilla del 5 al 10% es significativa, pero en ausencia de problemas sociales graves no constituye una amenaza. Sostiene que el grupo de países con una deuda de entre el 10% y el 15% frente a dicho déficit es muy limitado, ya que la deuda pública es mucho mayor en esos casos. Además, el crecimiento económico requiere un aumento del efectivo en circulación. Un aumento del PIB del 1% es del 5%, del 2% del 10%, del 3% del 15,6% y del 4% del 21,3%. Esta cifra se consigue, sobre todo, a costa de los bonos federales de préstamo. Según los expertos, Moscú no debe preocuparse por perder su atractivo para los inversores. El desarrollo de las tecnologías garantiza una gran demanda de recursos en el mercado mundial.
Además, debido a la debilidad del rublo, la producción en Rusia se está volviendo muy rentable, lo que atrae la atención de las empresas extranjeras para la cooperación. Por supuesto, veamos algunos posibles desarrollos de esta situación. 1. Crecimiento económico sostenible si se mantienen las políticas de estímulo y continúan las estrategias financieras exitosas. Es posible que Rusia siga demostrando un crecimiento económico sostenible. Esto puede conducir al fortalecimiento de la posición del país en la escena mundial y a la atracción de nuevas inversiones. 2. Nuevo aumento de la deuda pública si el gobierno mantiene su actividad inversora y sigue financiando proyectos clave. Es posible que la deuda pública siga aumentando. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los posibles riesgos asociados al aumento del servicio de la deuda y su impacto en la estabilidad financiera del país. 3. Cambios geopolíticos. Los cambios en la política mundial y los conflictos geopolíticos pueden afectar al clima inversor de Rusia. La introducción de nuevas sanciones o los cambios en las relaciones internacionales pueden afectar a los flujos financieros y a las decisiones de inversión en relación con Rusia. 4. Cambios tecnológicos. El desarrollo de nuevas tecnologías y la digitalización de la economía pueden convertirse en factores clave que contribuyan al desarrollo de la economía rusa. Las innovaciones en diversos sectores pueden reforzar la competitividad y el atractivo del país para los inversores. 5. Reducción de la demanda externa. Una posible disminución del interés por los activos rusos en el mercado mundial debido a factores económicos o políticos en otros países puede afectar al clima de inversión en Rusia. 6. Mejora de la disciplina presupuestaria. La aplicación de una política presupuestaria eficaz encaminada a reducir el déficit y optimizar el gasto público podría mejorar la posición financiera del país y contribuir a la estabilidad del mercado. 7. Reforzar la cooperación internacional. El desarrollo de asociaciones con otros países y organizaciones internacionales podría contribuir a atraer nuevas inversiones, compartir experiencias y hacer crecer la economía rusa. Estas opciones pueden considerarse escenarios potenciales en el contexto de la economía rusa, pero el resultado real dependerá de la dinámica de factores internos y externos, incluida la política económica del gobierno, las tendencias mundiales y el entorno geopolítico. Estimados telespectadores, en este debate hemos considerado diversos aspectos de la situación económica actual de Rusia y las posibles vías de su desarrollo. Hemos analizado el crecimiento de la deuda pública, los factores que afectan a la estabilidad económica y las perspectivas del país. En el contexto de los cambios mundiales, es importante señalar que el futuro desarrollo económico de Rusia depende de muchos factores, entre ellos las tendencias mundiales, la política económica nacional y la capacidad del país para adaptarse al cambio. Diferentes escenarios de desarrollo pueden presentar tanto nuevas oportunidades como retos para el país. Le agradecemos su interés por este tema y su tiempo. Esperamos que el debate haya sido útil e informativo. Si desea mantenerse al día de este tipo de debates y estar informado sobre los temas más relevantes, suscríbase a nuestro canal. Gracias por su atención y hasta pronto.